Primer grado. Curso de formación personal. Primera parte. La buena semilla. Curso de dogma. Contenido de la lección número 1 a la 22. Lección número 6. Los resultados del pecado. Cuando el hombre y la sociedad vuelven la espalda a Dios. Antiguas tradiciones y relatos apócrifos nos hablan de que la vida de destierro de Adán y de Eva hasta su muerte fue de arrepentimiento y penitencia, lo que les valió morir en santa amistad con Dios, habiendo sido llevadas sus almas a un estado de espera de la redención de Cristo. La Sagrada Biblia no añade más acerca de estos últimos años sobre la tierra. El Génesis, en su capítulo 4, nos presenta, siempre en una forma figurada y de mensaje, hechos que supuestamente fueron inmediatos al destierro. Por ejemplo, la narración de Caín y Abel, los dos primeros hijos de Adán y Eva. Si se analiza el contexto, es fácil advertir que el relato no obedece al momento en que se le sitúa. El mensaje, en cambio, es tristemente realista y refleja la tremenda desviación que la raza humana fue tomando desde los albores de su historia por causa del pecado hasta llegar al homicidio. Y así nos lo narra el Génesis en el capítulo 4, versículos del 1 al 15, donde nos dice: Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió sobre su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿Por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel: Vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Contestó: No sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Replicó Yahvé: ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé: Mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo o errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Respondiéndole Yahvé: Al contrario, quien quiera matar a Caín, lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase le atacara. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este pasaje, ante todo, se nos quiere presentar el homicidio como uno de los pecados más execrables, ya que esencialmente un problema de no amor llevado al extremo, que es la privación de la existencia hecha a un prójimo, constituye la ausencia total de amor hacia él. Indefenso ya el muerto, lejos de quedar por ello privado de la acción de la justicia que se le debe, del respeto a que su dignidad de persona e imagen de Dios le hace acreedor, el Génesis nos presenta al Señor,
justicia infinita por esencia, constituyéndose en vengador de la afrenta del no amor, con más ahínco, si se quiere, que ante la transgresión al amor divino cometida por el pecado original. El asesino realiza un acto de usurpación de las prerrogativas de Dios. En efecto, Dios, autor y dador de la existencia de todas sus criaturas, en una participación de su perfección de existir, es el único en la facultad de privar de ella como y cuando le place. Ya no estamos ante la falta de Adán, que quiso ser como Dios, y su falta quedó en simple capricho, sino en que el homicidio, el hombre llega al acto mismo de contravenir a la obra creadora de Dios. El pasaje nos habla de que, contrariamente al caso del primer pecado, aquí la misericordia de Dios no tuvo lugar. Más aún, se siente en la forma del castigo un empeño en hacerlo particularmente tormentoso y perdurable ya desde esta vida. En fin, ya más adelante hablaremos sobre el acto de matar de manera más amplia y profundizaremos acerca de su malicia en las lecciones número 38 y 39. Para terminar, daremos respuesta a una pregunta que espontáneamente surge en nuestro interior. ¿Por qué Yahvé aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín? San Pablo nos tiene la respuesta en su carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 4, donde nos dice: por la fe, ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Por ella fue declarado justo, con la aprobación que Dios dio a sus ofrendas, y por ella, aún muerto, habla todavía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tras de ocuparse el Génesis de narrar la multiplicación del hombre sobre la tierra, nos presenta un hecho concluyente. En la medida que la raza humana se extendió, en esa misma medida crecieron los desvíos también. Vamos más adelante en el libro del Génesis, capítulo 6, versículos del 5 al 8, donde nos dice: viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra, y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé haber hecho al hombre en la tierra, y se indignó en su corazón. Y dijo Yahvé: voy a exterminar de sobre la haz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las serpientes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya antes pudimos apreciarlo, pero en este pasaje se nos muestra claramente el antropomorfismo con que se habla de Dios. Cuando se dice que le pesó a Yahvé y que se indignó en su corazón. Son actitudes propias del hombre, no de Dios, que es inmutable y que todo lo tiene presente. De suerte que no cabe pensar que Dios no supiera antes de crear al hombre la respuesta que la humanidad habría de dar a tanta bondad divina. Asimismo, Dios no tiene corazón ni cuerpo, ya que es espíritu puro. De este modo salta a la vista la forma de expresión del libro sagrado, adaptándose a la época y cultura de un pueblo. Dijo pues Dios a Noé: he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Por eso, he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Hazte un arca de maderas resinosas, haces el arca de cañizo y la calafateas por dentro y por fuera con betún. Y enseguida le dicta una serie de pormenores e instrucciones a fin de que mediante la conservación de él, su esposa, sus hijos y sus nueras, así como una pareja de cada especie animal, se garantice la repoblación de la tierra. Como en el caso de Caín y Abel,
San Pablo alude a la fe de Noé en su carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 7, donde nos narra: Por la fe Noé, advertido por Dios de lo que aún no se veía, con religioso temor construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de relatar que el agua ascendió hasta que subió el nivel de las aguas muchísimo sobre la tierra, y quedaron cubiertos los montes más altos, y que hay debajo del cielo, 15 codos por encima subió el nivel de las aguas, quedando cubiertos los montes. Pereció toda carne. Lo que repta por la tierra, junto con aves, ganados, animales, y todo lo que pulula sobre la tierra, y toda la humanidad. Todos fueron exterminados de la tierra, quedando solo Noé y los que con él estaban en el arca. Cuando hubo pasado el castigo de Noé y su familia, junto con las parejas de animales salvadas, salieron del arca. Y Noé construyó un altar a Yahvé, y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocaustos en el altar. Al aspirar Yahvé el calmante aroma, dijo en su corazón: Nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez. Ni volveré a herir a todo ser viviente como lo he hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Toda suerte de pecado había cometido la humanidad, y justo fue el castigo para todos ellos. Pero al final del relato, Dios particulariza su condenación sobre quienes priven de la vida a sus semejantes. Quien vertiere sangre de otro hombre, por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El arco iris es colocado ahora significativamente en el relato como un símbolo de bendición, de paz y de alianza, siendo sobre el firmamento nublado su presencia pintoresca, frecuente y llamativa. Resulta a propósito para su objetivo. Pues en cuanto esté el arco en las nubes, yo lo veré para recordar la alianza perpetua entre Dios y toda alma viviente, toda carne que existe sobre la tierra. Esta es la señal de la alianza que he establecido entre yo y toda carne que existe sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La alianza que Dios celebra con Noé es de sentido universal y en relación con la creación toda, sin particularizarse en el hombre, ni menos en el pueblo alguno. Por ello carece de significación de redención. Sí, en cambio, deja ver la divina bondad en este parecer que el Señor pone fin a su justísimo enojo, para comportarse como Padre amantísimo, que una vez cumplido el castigo dolorosamente aplicado, se derrite en muestras de cariño con el Hijo, al que nunca hubiera querido herir. Una escena tan familiar de la vida diaria en el hogar, que a todo hombre le resulta fácilmente comprensible su mensaje. La reprobación en que la humanidad cayó ante los ojos de Dios por causa de la multiplicación y generalización de los pecados, no interrumpió, debido a la bondad divina, la posición de dominio del hombre sobre la creación toda, conforme al original plan de la creación. Así nos lo narra el libro del Génesis en los capítulos 8 y 9, donde dice: Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Infundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra y a todas las aves del cielo,
y a todo lo que repta por el suelo, y a todos los peces del mar quedan a vuestra disposición. Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Todo os lo doy. Lo mismo que os di la hierba verde. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se presenta así la enseñanza utilizando el recuerdo de un antiguo cataclismo local que la tradición religiosa había interpretado como un hecho universal: el castigo de la humanidad culpable. Históricamente, habrá que reducir a sus justas proporciones el hecho utilizado en que la realidad, no toda la tierra, quedó anegada. Como castigo hacía falta, ya que la humanidad en ese momento debió ocupar una porción muy limitada del mundo. Yahvé escoge a Noé y lo preserva porque es justo. El tema del resto se mezcla aquí con el de la salvación, ya que Dios castiga, pero también salva. La humanidad recomienza en una nueva forma, y hasta parece que Dios tiene que resignarse a la maldad del corazón humano y actuar en adelante, ya no por medio del castigo general, sino por una pedagogía paciente y de persona a persona. Esto encierra enseñanzas varias. Primero, Dios es omnipotente, es decir, todo lo puede. Su cólera es insoportable para el hombre. 2. La sangre derramada provoca la ira divina, pero al mismo tiempo protege al justo, lo bendice y recompensa su fidelidad. Frente a la iniquidad es intransigente, mas acoge al hombre virtuoso. Una tercera narración con mensaje figurado la tenemos en el mismo Génesis, donde nos dice: todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senaar y allí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro: ¡Ea! Vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego. Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron: ¡Ea! Vamos a edificar una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos. Y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la haz de la tierra. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos, y dijo Yahvé: he aquí que todos son un pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se proponga les será imposible. Ea, pues bajemos, y una vez allí, confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo, y desde allí los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra. Así nos es narrado en el libro del Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el símbolo de la tercera consecuencia que nos acarreó el pecado original. Doble daño en lo social, ya que al mismo tiempo que tendemos a crear hegemonías por grupos humanos en una especie de asociación preponderante, por la otra tratamos de encontrar en la fuerza de un grupo humano el apoyo para independizarnos de Dios. El resultado, en lo social, es la desunión entre los hombres por la desconfianza que se crea entre ellos, movidos por la ambición de poder, bienes y territorio, dominación en suma bajo diversos aspectos y en la relación con su Creador. No olvidemos que por religión entendemos la relación entre Dios y el hombre. Es la ruptura que pretende prescindir de Dios, negando su existencia o aceptándola, para hacer de la vida pública de los conglomerados, de los pueblos y de las naciones de grupos humanos ajenos al último fin del hombre.
Los tres pasajes bíblicos que en esta lección hemos considerado hasta aquí en forma aislada guardan entre sí una relación de conjunto por demás importante. Forman el contexto de un cuadro general que muestra la postración mental, espiritual y moral en que vino a caer la humanidad entera por causa del pecado original. En tanto que el relato del asesinato de Abel a manos de su hermano y el del diluvio muestran dos consecuencias de orden individual, que es el homicidio y la inmoralidad. El de la Torre de Babel quiere indicar en el orden social la desunión de la humanidad. Por un lado, lo explica por medio de la dispersión de los diversos elementos de un mismo tronco humano, que en el correr de los siglos habría de traducirse en extremos negativos, tales como la discriminación racial, el colonialismo y la esclavitud en el orden social, el desprecio, la explotación y la servidumbre en el orden individual. Todo ello como la secuela de males que produjo el desorden en que cayó toda la creación, pero en particular el hombre, por efecto del pecado original. Frente a esta dispersión de los hombres por causa de la confusión de lenguas, el día de Pentecostés se nos muestra el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, restituyendo la unidad perdida por medio del don de lenguas. Así nos lo narra el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 12, donde nos dice: Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar, a los apóstoles, cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿Es que no son galileos todos los que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Partaos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿Qué significa esto? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lección nos ha mostrado de una manera panorámica, en el tiempo y en el espacio, el ambiente en que habrían de venir a desarrollarse los hechos divino-humanos que conocemos hoy con el nombre ya mencionado de Historia de la Salvación. Un escenario de ningún modo favorable para que, humanamente hablando, se realizara el plan salvífico que Dios, en su infinita bondad y misericordia, determinó llevar a cabo por amor al hombre. Así nos lo narra San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 1, versículos del 28 al 32, donde nos narra: Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entrególos Dios a su mente insensata, para que hiciera lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que lo cometen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Resumiendo, los frutos del pecado original
se presentaron en los hijos de Adán. Tales frutos fueron envidia, ira, venganza y homicidio. El asesinato, cualquiera que sea su forma, usurpa el derecho divino. Aún las obras ordinarias alcanzan un valor sobrenatural por la fe. El pecado se generalizó y corrompió a toda la humanidad. El pecado del hombre y de la sociedad provocan la cólera de Dios. Dios castiga la iniquidad en el impío y premia el bien en el justo. La unión entre los hombres es fruto del Espíritu Santo, quien provoca la desunión y la discordia, colabora con el espíritu del mal. Reflexiones personales. ¿Existe alguna semejanza entre el ambiente pagano y el actual? ¿Procuras tú pensar y actuar según tus propias convicciones o te dejas arrastrar por el medio ambiente? ¿Te complace saber que vives en presencia de Dios o llegas a querer inútilmente huir de ella? ¿Has oído alguna vez en tu interior esa pregunta que Dios hizo a Caín? ¿Dónde está tu hermano? Con referencia a ayudar a los demás. Resolución. Señor, con tu auxilio no me dejaré arrastrar por aquello que hacen los demás. Diré como San Pedro, aunque todos te negaran, yo no te negaré. Glosario. Palabra apócrifos. Significa no admitidos canónicamente por la Iglesia. Antropomorfismo. Proviene del griego antropos, que significa hombre, y la palabra morphos, que significa forma. Por lo que antropomorfismo es dar forma humana. Omnipotente, que todo lo puede. Omnisciente, que todo lo sabe. Sempiterno, eterno. Hermanos, si quisieran conocer un poquito más acerca de este tema, podrán consultar el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 56 al 58, el 401 y el 2258 al 2262. Hasta aquí nuestra lección número 6, los resultados del pecado. Muchas gracias, hermanos. Luz y sal, reunir y servir. No se pierdan la lección número 7. Dios les bendiga. Hasta la próxima.